¿Están? Espero que muy bien. Hoy les voy a contar cómo fue ese proceso en el que pasé de tener una vida arruinada, triste, sin esperanzas, donde todo parecía oscuro y que no iba a haber salida, con un trabajo pésimo y generalmente muy poco, con una relación de pareja y familiar muy complicada, con una persona enferma en la familia, viviendo en un lugar inhóspito, lejos y con muchas complicaciones, a poder manifestar todo lo que cualquier persona quiere, que son relaciones sanas, lindas, salud, buen trabajo y, adivinen qué, una casa ideal para las cosas que yo quería y que mi familia necesitaba. Pero bueno, para esto primero les voy a pedir que se suscriban acá al canalcito, porque obviamente todo el tiempo estoy subiendo información, todo el tiempo estoy compartiendo. Las personas que nos dedicamos a esto, ninguna lo hace simplemente por gusto, todos nos hemos roto y hemos pasado momentos bastante complicados en nuestras existencias y luego lo que hacemos es, mediante el estudio de distintas terapias, poder compartirlo con la gente. Yo básicamente lo que hago es eso, quiero siempre contarles lo que a mí me hizo bien, lo que a mí me sacó del pozo, y créanme que era un pozo bastante profundo y complicado. Entonces, bueno, como les decía, suscríbanse al canal y vayan a seguirme a las redes, ¿sí? Porque no siempre lo que subo en las redes es lo que subo en el canal. En las redes por ahí hay información muy cortita, de mucho peso, de mucha importancia, en videos muy cortitos. Y acá, obviamente, soy un poco más explicativa. ¿Sí? Así que bueno, listo. Hecho toda la información, ya les conté lo que tienen que hacer, por favor. Paso a contarles. Bueno, la historia de mi vida, de los últimos 10, 15 años de mi vida, en realidad. Hay personas que me conocen, que saben que si ven el video van a saber que no les voy a mentir en una sola palabra. Y quienes no me conocen, bueno, también crean, vean, fíjense en mi canal, aquí los testimonios, fíjense en mis redes, en Facebook, en YouTube, bueno, YouTube es en Instagram, para poder ver que no soy una persona que miente, sino que todo lo contrario. Esto arranca allá por el año 2010, hasta ese momento, créanme, mi vida no había sido difícil, ya tenía una familia con 2 de mis 3 hijos, la más chiquita todavía no nacía, medianamente bien, medianamente regular en lo que es trabajo, lo que es situación económica, lo que es salud, más o menos lo que cualquier persona puede pedir. Pero bueno, en determinado momento se destaparon ciertas ollas, como se dice aquí en la Argentina, como decir, se revelaron cosas que estaban un poco ahí escondidas, y eso nos llevó a ciertas malas decisiones por las cuales terminamos viviendo en una situación, en una zona alejada, con la cual a mí se me complicó muchísimo el tema laboral. Básicamente fueron decisiones de esas que uno toma, que en el momento no entiende qué pasó. Hoy en día yo lo veo todo en perspectiva y puedo decirles que entiendo perfectamente bien lo que pasó. Era el aprendizaje que mi alma me tenía que entregar para que yo llegara a este momento de mi vida, en donde lo que más me importa y lo que me llena totalmente por dentro es poder ayudar a las personas a encontrar ese camino. ¿Cuál camino? El camino que el alma sabe, pero nuestro consciente, nuestro accionar consciente generalmente no sabe. Acá tengo que aclarar una cosita, porque ya dije la palabra alma 2 veces y con esta 3. El alma de las personas es la adaptación del espíritu, ¿no? Porque el espíritu tiene un peso tan liviano que no se podría jamás encajar en un cuerpo de materia densa. Entonces, ¿qué hace? Se adapta en lo que es el alma. El alma trae toda la información de lo que nosotros queremos experimentar durante este paso, ¿sí?, de cierta cantidad de años en esta tercera dimensión. El alma siempre, por lo tanto, siempre sabe para qué, por qué, todo. Pasa que nosotros, con nuestra mente consciente, que es la que nos maneja todo el tiempo, nos maneja el programa subconsciente, pero justamente los dos juntos, el programa subconsciente más la mente consciente, muchas veces se olvidan del mensaje que trae nuestra alma para que nosotros cumplamos.
Entonces muchas veces la gente dice, no, me pasaron todas, no pude tener tantos problemas, tuve tantos sacudones y vienen las desgracias, las enfermedades, hay personas que hasta pierden gente querida, los problemas económicos, la soledad, bla, bla, bla. Todo eso, en el momento uno lo vive como algo, obviamente, difícil, pesado, triste. Pero en sí son sacudones del alma que te está diciendo, despertate, despertate. Y luego uno se da cuenta y dice, lo agradezco. Así pasó conmigo. Como les digo, toda una serie de decisiones bastante mal gestadas nos llevaron a una situación económica familiar y hasta con personas enfermas, donde de un día para el otro yo no podía creer lo que había pasado con nuestras vidas. Nuestra vida con nuestra situación económica decayó estrepitosamente. A nivel salud, por suerte, los pequeños, mis hijos, no tuvieron problemas, pero sí una persona del núcleo familiar se enfermó y agravó muchísimo, muchísimo. Ella ya pasó, ya trascendió. Por suerte pude conseguir que trascendiera de una mejor manera y no como iba a ser en ese momento en el que habíamos entrado en esta nube negra. Y a nivel pareja ni les cuento, un desastre. Mi vida parecía no tener sentido. Día a día añoraba, lloraba, me culpaba por las decisiones mal tomadas, no entendía, a la vez que estaba hiper rodeada de personas que en el mejor de los casos creían que aportaban. Quiero creer, que creían que aportaban para aliviar, pero en realidad lo único que hacían era agrandar el pozo, agrandar el agujero negro. Y esto quiero que lo entiendan. No me pasó a mí, pasa siempre. Hay muchas personas que nos quieren mucho, nos quieren bien, pero acuérdense que cada uno actúa y vive en base a lo que su vida le ha entregado como aprendizaje. Entonces, no es que hayan buenos o malos, hay veces que sí, hay gente que actúa deliberadamente con maldad, pero en sí, en general, la mayoría de las veces, lo que sucede es que hay ignorancia. Ignorancia en el buen sentido. Ojo, yo no estoy juzgando ni juzgaría jamás, luego de todo esto que pasó en mi vida, a nadie. Cuando me refiero a ignorancia, me refiero a desconocimiento de cómo son las leyes universales. Las leyes universales dicen que donde uno se enfoca es lo que uno fabrica, lo que uno crea en su vida. Entonces, cuando estamos en esas situaciones complicadas, no ayuda, no aporta que haya gente que se la pasa hablándonos de nuestras desgracias, por más que parezca que están intentando ayudarnos a desahogarnos, a hacer catarsis. No sirve, estamos concentrando toda la energía nuestra y de los demás en los problemas. De esa forma cuesta el triple salir, superar, trascender la situación. A mí me costó muchísimo, me llevó 8 años aproximadamente entender que lo que estaba haciendo, rodeándome de este tipo de gente, en el mejor de los casos con buena intención, era agrandar el agujero y no achicarlo y encontrar el envión que me iba a sacar de ahí a mí y a mi familia. Este es un primer punto para que tengan en cuenta. El video se llama ¿Cómo hice? Bueno, una de las cosas que hice es esta: darme cuenta y empezar a limpiar, a volver minimalista mi círculo de personas. Primer punto. Segundo, bien, seguimos. Como les decía, estaba en una situación donde todo era oscuro, todo era gris, y hasta me había olvidado de mí misma, ya no me acordaba prácticamente ni de cuál era mi esencia, de cuáles eran las cosas que me movilizaban, cuáles eran las cosas que hacían que mi alma se agitara y quisiera más, quisiera sentir, quisiera ser, quisiera hacer. Ya no recordaba quién era yo. En este punto empiezan a pasar cosas. Empiezo con esta gran necesidad de encontrar la salida, con este hartazgo, este cansancio. Y acá hay una realidad. La mayoría, el 99% de las personas,
no cambiamos y no accionamos hasta que las cosas no duelen y no pesan. Los cambios se dan por crisis o por pérdidas. Es la fórmula mágica. Qué fuerte, ¿no? Que en esta vieja era los humanos todavía necesitemos una de esas dos cosas para cambiar. Por suerte la nueva era está ahí, se acerca y se nos acerca cada vez más. Veremos cómo somos en ese momento, a partir de ahí. Pero bueno, como les decía, en esta situación donde yo sentía que mi vida no iba ni para atrás ni para adelante, por ahí yo en algunos videos he puesto de ejemplo el tema de no saber qué vas a hacer al día siguiente, a nivel económico, a nivel personal, a nivel tu vida. Y lo pongo y lo cuento porque es experiencia propia. Es muy fuerte, es muy feo, muy triste, muy devastador no saber al día siguiente si vas a poder llevar a tus chicos al cole, por ejemplo. En el video anterior donde hablábamos de el vínculo con el dinero, que si no me equivoco no está acá en YouTube, está en Facebook o en Instagram. Bueno, por eso les digo que me sigan en todos lados, porque por ahí después me olvido dónde está cada cosa y bueno, ustedes se fijan y lo hacen mejor que yo. En uno de los dos está. Yo ponía como ejemplo, esto es muy feo, el tema de la pobreza cuando no sabes qué va a pasar al día siguiente, cuando empezás a quedarte sin herramientas, porque el mundo se mueve, la libertad tiene que ver con las herramientas materiales en un montón de cosas. Por eso hablaba de la doble moral en aquel video. Bueno, siguiendo. Pasé mucho tiempo sin saber qué les iba a dar de comer a mis hijos al día siguiente, cómo los iba a llevar al cole, viendo a mi madre, que es la persona que se enfermó, deteriorarse cada día más y por ahí no tener ni siquiera los medios para acercarla a un médico. Por más que sabía que lo que ella tenía era más que nada vejez, pero créanme que es muy duro y hace estragos en la autoestima de uno vivir situaciones así. Y mi pareja que se desmoronaba a pasos agigantados por la misma situación, ¿sí? Cada uno de los dos manejaba la desesperación a su manera y por supuesto que termina convirtiéndose en una relación destructiva. Así pasó el tiempo hasta que no soporté más. Hasta que no soporté más, pensé hacer cosas de esas que les dicen hacer una locura. Bueno, no lo hice, acá estoy. Pero no lo soporté más. En ese interín llega Liz, mi hija la más chica. Y ahí empezó mi despertar espiritual nuevamente. Si bien estas cosas siempre me habían interesado, como les digo, había olvidado hasta quién era. Había olvidado qué cosas me gustaban, había olvidado qué me movilizaba, qué me interesaba. Llegó Liz y empezó la transformación. Por suerte. Y por Liz. Empecé a darme cuenta de muchas cosas y empezaron a aparecer sincronicidades. Por eso yo por ahí les digo, no desconfíen de las sincronicidades. ¿Qué son las sincronicidades? Lo que mal e ignorantemente llamamos casualidad. No son casualidades. Jamás son casualidades. Son sincronicidades. Uno hace clic un poquito en su cabeza y empiezan a aparecer los resultados. Es inmediato. Y créanme, sincronicidades son lo que malmente llamamos casualidades. No son casualidades. Uno empieza a cambiar un poquitito las cosas en su interior y el reflejo se va presentando de inmediato en pequeñas cosas. No hay que desconocerlas. Por el contrario, hay que agradecerlas. Y nunca jamás las llamen casualidades, porque no lo son. Y el universo lo escucha y vuelve todo atrás. Entonces, bueno, volviendo. Empecé a recordar quién era. Aparecieron personas que si bien son personas que a lo mejor la vida después nos hizo tomar caminos ni siquiera separados, caminos antagónicos, personas con las que a lo mejor no nos vimos nunca más e inclusive se dieron situaciones conflictivas entre medio. Pero en el momento, como les digo, todos son señales que manda el alma para decirnos, reacciona. Empezaron a aparecer personas, empezó a volver música a mi cabeza, literal y no literalmente, que comenzó a despabilarme. Y este despabilar
¿Qué implicó? Y acá viene el número 2. El número 1, limpiar el entorno. Número 2, ¿qué llegó? Empecé a conectarme para adentro, empecé a darme cuenta que el cambio es hacia adentro. Medité. Empecé a meditar, era algo que yo antes hacía, a lo mejor cuando era mucho más joven que en ese momento y que ahora lo hacía a menudo, a diario, para enfocarme. A lo mejor no manejaba las técnicas que manejo hoy en día, seguramente no lo hacía, pero era una práctica habitual en mí que había quedado olvidada entre tantas cosas que había olvidado de mi persona. Empecé a meditar. Empecé a buscar hacia adentro, empecé a estudiar, a indagar, a interesarme nuevamente por este tipo de temas. ¿Y qué encontré? Encontré 1000 técnicas que a lo mejor al principio las usaba mal, pero lo importante fue que las agarré con toda la fe, con toda la creencia. ¿Qué es la fe y la creencia? La convicción de que no hay otra chance, de que no hay otra opción, de que lo que tiene que suceder es lo que está acá. Y es la que realmente mueve montañas. Empecé a meditar, bueno, ustedes acá en el canal pueden encontrar, tengo meditaciones para la ley de para activar la ley de atracción, hay otras para calmar las ansiedades, hay meditaciones para sanar cuestiones ancestrales, para sanar al niño interior. Yo empecé a meditar, obviamente no con mis meditaciones porque mi canal no existía todavía y ni siquiera estaba en mi cabeza la idea de convertirme en terapeuta o coach. Jamás se me hubiera ocurrido todavía, era simplemente una persona buscando solucionar una vida que ya no soportaba más, retomando herramientas que había a lo mejor tocado de oído cuando era joven, cuando era más chica, que después con el proceso se convirtieron en mi profesión, pero en ese momento ni me imaginaba lo que iba a pasar. Aún era una docente de idiomas y de arte que la pasaba muy mal, porque las circunstancias ni siquiera me permitían ejercer lo que yo quería hacer. Dicho sea de paso, después entendí que las circunstancias simplemente me estaban diciendo: despabilate, esto no es lo que vos querés hacer, este no es el camino. Pero en el momento no lo sabía. Empecé a meditar, empecé a indagar, a investigar sobre la ley de atracción, empecé con los retos y todas estas cosas que por ahí algunos son beneficiosos, por ahí otros no, principalmente porque cuando uno lo hace sin saber, mete la pata feo, pero bueno, no importa, yo lo hacía y lo más importante fue que empecé a desarrollar nuevamente mi autoestima, mi autoconfianza, obviamente, y esto es algo muy importante. Comencé a preocuparme nuevamente por mi aspecto exterior. Chicos, esto es algo vital en una persona y sería el número 3. La frase de la señora de la televisión argentina: como te ven, te tratan. Principalmente, como te ves vos, te tratás. Lo que sos es lo que atraes. Esa frase tiene una realidad, una verdad, un peso interno grandísimo. Como te ven, te tratan. La gente lo toma en chiste por ahí, acá en este país, ¿no? Pero en sí, porque es una frase que popularizó un personaje, una señora icónica de la televisión. Pero en sí es el secreto de la ley de vibración bajo la cual todos vivimos. Es una ley universal, no la inventé yo, ni ninguno de todos los que nos dedicamos a esto, de los que se han dedicado a esto antes que yo, que son un montón y muy buenos. Es la ley universal, lo que uno es lo que uno atrae. Si uno está todos los días, se levanta y lo que le devuelve el espejo es una imagen deplorable, ¿qué se creen que les va a entregar, que van a conseguir de la vida? Si todos los días uno se levanta y no se ducha, no se arregla, no se perfuma, no mejora su casa, su entorno, ¿qué creen que puede llegar a pasar? No cuida lo que mete a su boca, con lo que se alimenta. ¿Qué se creen que puede llegar a devolvernos? La vida, el universo, como les quieran decir. Lo mismo, uno no puede pretender recibir un 10 si uno es un 5. Y esto es algo muy importante y es una ley universal, como ya lo dije, de vibración. Pero a la vez es algo que todos tendríamos que tener acá en la cabeza. No puedo pretender 10 si yo soy un 5. Y aplica a todo. Aplica si me levanto y me quedo miserablemente
durante todo el día, miserablemente vestido, miserablemente higienizado, si me alimento espantosamente, si mis pensamientos son espantosos y son de negatividad, si lo que yo hablo y transmito al mundo es malo, es feo, es mezquino, es miedoso, es prejuicioso, si trato de hacer lo mínimo en mi trabajo, bueno, yo en esa época ni eso porque no tenía trabajo, pero si trato de hacer lo mínimo, zafar, ¿vieron? La ley del sálvese quien pueda y hacer lo mínimo, la ley del mínimo esfuerzo, todo ese tipo de inventos. No voy a ser argentinos porque no quiero que nadie me tire la bronca, pero se usa mucho acá, no sé quién lo inventó, pero es muy de acá. Muy... Bueno, nada, no vamos, acá se fueron varios, perdón, disculpen. Bueno, si uno está en esa frecuencia de hacer lo mínimo, de ni siquiera preocuparme, y esto no es una cuestión de vanidad, aunque la vanidad salva vidas a veces, y esto ténganlo muy en cuenta, la vanidad salva vidas, sobre todo a veces en chicos muy jóvenes que tienen la autoestima tirada muy para abajo y que piensan barbaridades, muchas veces la vanidad salva vidas. No cuestionen, no juzguen. Pero bueno, si uno arranca y maneja su vida desde un lugar de mala presentación personal, mal aseo, mala alimentación, vicios, sedentarismo, pensamientos negativos, ¿qué se creen que va a devolvernos el universo? Nos va a devolver lo mismo. Y desgraciadamente acá es una cuestión, la ley de vibrar, es una ley de vibración, no es una ley de atracción. Uno vibra y eso es lo que trae. Desgraciadamente se hace cada vez más grande la pelota negativa. ¿Qué va a venir en retribución? Más pelota negativa. Y el cambio, y esto yo me dedico a las terapias energéticas y a las terapias holísticas, créanme, y perdón si les voy a romper el corazón a más de uno, el cambio no es mágico, el cambio está acá y se hace a voluntad. Perdón si acá también se apagaron el YouTube, varios se fueron. Es así, chicos, el cambio es a voluntad. ¿Cuándo? Y cuando ya hemos sufrido lo suficiente, cuando ya nos pesó lo suficiente, cuando ya pensamos 4 o 5 veces en suicidarnos, no sé. Pero el cambio es acá y es a voluntad. A partir de ahí, sí, lo que viene parece magia. Porque cuando uno toma la decisión de cambiar, yo empecé, como les dije, limpiando el entorno, bueno, etcétera. Acá estábamos por la de la meditación. Cuando uno decide cambiar y se lo toma totalmente en serio, sí empiezan las sincronicidades, que es lo que malmente decimos casualidades, que es cuando uno dice, ay, no lo puedo creer, parece por arte de magia. Estamos cambiando la frecuencia, por lo tanto lo que atraemos mejora, porque estamos mejorando nosotros. Es de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Jamás lo ha sido y jamás lo será. En mi vida pasó eso. Empecé a meditar, como les decía, empecé a estudiar, muy importante, trabajar en mejorarse uno mismo. Empecé a ocuparme de mí, bueno, estudiaba y a la vez me ocupaba de mí, de verme siempre bien, de verme siempre arreglada, de sentirme bien, de oler bien, de tener mi casa en buenas condiciones, de que mis hijos empezaran a percibir otra imagen de mí. Me empezó a pesar esto de decir, si yo me muero, ¿qué van a decir de mí mis hijos? ¿Cómo me van a recordar? Me empezó a pesar mucho eso también. Y ahí empezó el cambio. Primero la meditación, después el arreglo personal, los temas de conversación. Preferible estar en silencio que hablar cosas que no sumaban. No hablé más de chusmerío, no hablé más de negatividad, de falta de plata, de mis problemas. Mis problemas empezaron a ser un misterio. Obviamente me volví la persona aburrida. Y al volverme la persona aburrida, ¿qué pasó? Se limpió más el entorno. Bienvenida Soledad, te amo. Se limpió, quedó nada más que lo que tiene sentido. En este momento sucedió la magia. Miren qué poquito. ¿Y cuánto? Porque primero estuve 8 años metida en el pozo, estuvimos 8 años metidos en el pozo. Pero en este momento sucedió la magia. La magia. Ahí sí llegó la magia, que no es ni más ni menos que el resultado de lo que uno empieza a trabajar.
llegó el cambio de casa. Conseguí vender lo que yo consideraba invendible, de la noche a la mañana. Gente que estaba de viaje, de paseo por mi ciudad, se interesó, la compró, como si nada. Y tantas veces, ¿no?, que uno mira y mira y mira casas y qué sé yo, y nunca consigue la que quiere. De la noche a la mañana conseguí la que quería. Se cerró todo en unos meses y aquí estamos. Lo más gracioso fue que de toda esta búsqueda interior que surgió encontrar el propósito de mi vida y darme cuenta que lo que quería era ayudar a personas que estaban en los mismos problemas o otro tipo de problemas, pero que no encontraban la salida. Entonces lo que había sido simplemente trabajo interior para lograr yo ver la luz y sacar a mi familia de esa situación, se convirtió en mi profesión. Nunca más solté esto. Se convirtió en lo que más amo en la vida. Y cada día estudio más y cada día me esfuerzo más para dar lo máximo. Y como sé que lo máximo nunca se termina, nunca se agota, estoy todo el tiempo dándole para que las personas que acuden a mí, ya sea para terapias, para formación, acá en los videos, que son cosas que uno entrega al mundo gratis, porque a uno no le interesa simplemente que esto sea su fuente de vida, es el propósito de vida, es lo que uno haría aun si no hubiera dinero, ni bienes, ni nada de por medio. No lo solté nunca más, encontré el para qué realmente estaba en este mundo, encontré el mensaje de mi alma, que era este. Conseguimos salir de aquel lugar donde estábamos todos apagados y con muy pocas posibilidades. Conseguí vender esa casa, conseguí comprar esta casa en la que estoy. La relación de pareja cambió radicalmente porque obviamente estábamos todos frustrados y empezamos a florecer nuevamente. Incluso también hubo un florecer personal de parte de él. Por lo tanto fue como empezar totalmente de cero. Bueno, mi madre obviamente estaba vieja, estaba anciana, llegó el momento en el que trascendió, pero tuve la suerte de darle una diferencia en sus últimos años y demás. ¿Todo esto de qué manera? Bueno, como les había prometido, acá les conté, les hice el relato, pero resumiendo, como es adentro, es afuera. Yo comencé a meditar y una vez que comencé a meditar y empecé a cambiar mi mentalidad a conciencia, chicos, acá no hay otra forma. Cuando uno realmente ya sufrió y ya le dolió lo suficiente, tiene que ser coherente con lo que siente. Tiene que ser coherente con que se cansó, que hasta ahí llegó. Y si sucede antes, mejor. Y a conciencia empezar a trabajar en uno mismo. Empecé a trabajar con mis pensamientos, empecé a trabajar con mis palabras, a cuidar lo que decía. Borré de mi vocabulario los ojalá, borré de mis vocabularios el no puedo o el no se puede. Borré de mi vocabulario está muy caro, es imposible, eso no es para mí. Borré de mi vida el guiarme todos los días por lo que decían las noticias, que si el dólar, que si la inflación. Imagínense, en un país como el que yo vivo, donde todos los días son una bomba de tiempo a nivel económico. Borré eso de mi vida, creé mi realidad. Acá lo importante, y lo he dicho un montón de veces, es no simplemente practicar cualquier técnica de visualización o de trabajo con la ley de atracción, de asunción o lo que sea. Es abstenerse, es borrar la película que nos quieren mostrar de nuestra realidad. Hay anécdotas de gente famosa como Lady Gaga, por ejemplo, que ella ha contado que cuando todavía era nadie, agarraba y se ponía los tacos, se pintaba y se producía y se iba a caminar por las calles de la ciudad, creyéndose ella que era una superestrella. Es eso, encarnar el rol antes de serlo, de tal manera que la creencia entre al subconsciente de tal forma, y esto, por si no lo saben, se los aclaro ahora, nuestra mente subconsciente no distingue entre realidad y ficción. Mientras lo sienta, mientras realmente sea una imagen con un sentimiento, para el subconsciente es verdad y empieza a vibrar en esa frecuencia. Y como ya lo hemos dicho 1000 veces, el universo es energía.
como vibras, es lo que te llega. Yo estuve 8 años vibrando en miedo, en carencia, en angustia, en culpa, en no se puede, en desesperanza, en este es el fin. Así va a terminar mi vida, aunque sea que mis hijos cuando sean grandes logren algo distinto. ¿Y qué recibía? Cosas que confirmaban eso que yo pensaba. Cambié la mentalidad. Me alejé de todo lo que me decía, ¡hey! No, está todo mal, hay guerra, hay pandemia, hay esto, hay lo otro. Me alejé de eso y empecé a crear mi vida, mi entorno, como a mí me parecía que tenía que ser. Y en 2 años, de 8, donde parecía que se iba todo al abismo, en 2 años, vendí casa, compré casa, perdón, comencé una nueva profesión que hoy en día amo y no soltaría nunca más. Se mejoró mi relación de pareja. Le pude dar un final a la vida de mi mamá con mucha más dignidad. Y mis hijos lograron hacer un montón de cosas que de aquella forma era mucho más complicado. Hoy en día puedo decirles, y por eso me dedico a esto, que se puede, que solamente tomar la decisión y no dejarla más. Apliquen la ley de atracción, apliquen desafíos, la gratitud es esencial, apliquen desafíos de gratitud, de acciones, de lo que sea, hagan meditaciones grupales, mediten solos, lo que sea. Todo ayuda. ¿Para qué? Porque son herramientas que ayudan a cambiar nuestra vibración y ayudan a cambiar nuestro pensamiento. Pero en todo esto es importantísimo la constancia. Es la diferencia entre el que triunfa y el que no. El que triunfa no es por suerte. La suerte la fabricamos nosotros. La suerte no existe. El milagro lo fabricamos nosotros. El que triunfa es porque no paró nunca. Todos los demás hablan, no, que es re difícil, que esto, que aquello, porque pararon, porque se dejaron vencer. Y así estaría yo todavía metida en aquella vida miserable. Cambien la mentalidad, tomen la decisión, limpien su entorno de amigos, familiares, noticias, comentarios, chusmerío, todo de negatividad y todo tóxico. Límpienlo, empiecen, porque después las cosas se dan solas, créanme. Cambien la mentalidad, tomen la decisión, comiencen ayer, ni siquiera hoy, con la meditación, con cambiar la frecuencia energética, así sea un ratito al día, al principio, y va a ir sucediendo, paso a paso, y ahí sí que sus visualizaciones, sus afirmaciones, todas las cosas que se escriban y las peguen en la heladera, en el espejo del baño, donde sea, sí van a funcionar. Si no, seguimos en la misma, no sirve de nada anotar y hacer 50.000 ejercicios si la mentalidad sigue siendo la de no se puede, la de no sé, no voy a poder, la de mirá, viste lo que hizo y demás cosas. Acuérdense, no es difícil, solamente hace falta cambio interno y constancia. Espero que les haya servido, espero que realmente de aquí puedan sacar una buena conclusión y un puntapié ideal. Si yo pude en Sudamérica, con todas las situaciones conflictivas de economía y demás que se viven en estos lugares, todo el mundo puede. Yo no soy especial, simplemente tomé la decisión y empecé y no terminé nunca. Así que bueno, espero que les sirva. Cualquier cosa tienen aquí abajo mis contactos para poder comunicarnos en una forma más directa. Síganme en las demás redes y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.